Hoy voy a hacer un vídeo hablando de los tirones, pero no porque haya algo roto o por alguna cosa así. Esta moto, cuando entramos en población y vamos circulando despacio, por su manera de ser, hace que vayamos pegando cabezazos, acelerando, frenando, porque el ralentí no es regular. Hace una especie de ron, subiendo, bajando. Y esto es muy difícil de eliminar. Hay varias cosas que influyen en esto. Por una parte tenemos el tema del regulador de ralentí y la sonda lambda, y por otra parte el cambio de marchas. ¿Y cómo influye en todo esto? Pues ahora os pondré un vídeo de por qué influye el cambio de marchas en el tema este de los tirones en bajas revoluciones. Bueno, baja velocidad más que bajas revoluciones. Como habéis visto en el vídeo, esta moto tiene una relación de marchas muy largas. Primera 90, segunda 160, tercera 200 y así hasta sexta. Claro, con una marcha que en primera llega a 90, 95, yendo por población a 10 o 15 km por hora, pues claro, la moto no va bien. Es como ir un coche por dentro de población en tercera. El coche va pegando saltos, pues esta moto lo mismo. Tienes que ir en primera, no en segunda, tienes que bajar a primera y aguantar, porque si pones segunda ya, bueno, no te digo nada. Y otra cosa también que influye, y luego hablaremos de más cosas, es el tema del ralentí. Esta moto ahora está en fría. En frío el ralentí suele ir mejor, sobre todo porque la sonda lambda no actúa todavía hasta que llega a los 300 grados. Entonces, cuando arrancamos en frío, el ralentí está más o menos estable, se mantiene. La sonda lambda llega a los 300 grados, empieza a oscilar. Ahora os pondré un vídeo de lo que pasa cuando la moto está ya caliente. Bien, ya habéis visto lo que pasa cuando la moto se calienta, entra en funcionamiento la sonda lambda y el ralentí empieza a bajar primero de las 1200 que tiene cuando está en frío, y lo segundo que se produce es que empieza a oscilar. Sube, baja un poquito, sube, baja un poquito. Esto es por el tema de la FR. La FR es, ahí fue el ratio, es la proporción de gasolina y aire que entra en el motor. En gasolina es 14,7 partes de aire por una de gasolina. ¿Qué pasa? Que cuando la moto se calienta, entra en funcionamiento la sonda lambda, pero la sonda lambda que nosotros tenemos es una narrow band, que solamente le dice a la EQ si está por arriba o por abajo del nivel de estequiometría. Es decir, si tiene demasiada gasolina o si le falta. ¿Y qué pasa? ¿Qué hace la EQ? Si la sonda lambda le dice que tiene poca, le manda más gasolina, pero le manda de más. Entonces, en la siguiente medida, la lambda le dirá que tiene demasiada gasolina, entonces le quitará, pero le quitará un poquito más.
En fin, el tema está que va subiendo, bajando, hasta que intenta dejarlo en nivel estequiométrico de 14,7. Pero en esas subidas y bajadas en ningún momento le dice a la EQ qué valor tiene realmente. Le dice simplemente o tienes demasiada gasolina o tienes poca. Y la EQ le mete más o le mete menos. ¿Qué pasa? Subiendo, bajando, eso sí que es verdad que esto lo hace en décimas de segundo, muy poco tiempo. Y la inyección también puede responder en ese tiempo. Pero lo que no puede responder en ese tiempo es el motor del regulador de ralentí, que hay bajo de la caja del filtro del aire, que sube y baja, pero ese movimiento no es tan rápido como el de los inyectores, que es décimas de segundo. Sube y baja muy despacito. ¿Y qué pasa? Que se descompensa. Entonces, por eso tenemos esas subidas, bajadas. Se podría mejorar cambiando la sonda lambda por una wideband, que lo que hace es que le dice a la EQ no solo si está por arriba o por abajo, sino además le dice el valor exactamente que tiene. De manera que si está, por ejemplo, en 12, sabe que para 14,7 le faltan 2,7 y se los mete y ya está. Entonces se nivela. Al contrario con la otra. La otra puede estar en 12 y lo único que le dice a la EQ es que, oye, que vas pobre de gasolina y le mete más, pero le mete bastante más. Y se pasa de 14,7, pongamos que a 15, 16, en la siguiente lectura, oye, ¿qué te has pasado? Métele menos. Se va otra vez a 14 y así va jugando hasta que centra la mezcla en 14,7. Tampoco es que la vaya a mantener siempre así, pero bueno, esa es la diferencia entre una sonda y otra. Os voy a poner un vídeo ahora que encontré en internet donde lo explica muy bien. Vale la pena que lo miréis y luego, una vez lo hayáis entendido y hayáis pillado los conceptos de AFR, de mezcla estequiométrica y de la sonda lambda narrowband y la wideband, continuamos. Un parámetro muy conocido en el mundo de los motores es el AFR, pero ¿por qué es tan importante? ¿Qué es una wideband y qué diferencias tiene con la narrowband? ¿Cuál es la diferencia con el AFR y el lambda? ¿Para qué sirve el EGT? ¿Es válida la medición con el color de las bujías? ¿Cómo funciona el sensor con otros combustibles como el GNC, metanol o diésel? ¿Cuál es la diferencia en un vehículo a carburador y en uno a inyección? Empecemos. La combustión es un proceso químico donde el aire y el combustible se combinan expandiéndose. Para que la combustión sea perfecta debemos seguir una receta y utilizar la cantidad de aire y combustible exactas. En pocas palabras, no importa cuánto más combustible pongamos en el motor si no hay suficiente aire para quemarlo. AFR significa Air Fuel Ratio, que vendría a ser la cantidad de aire que hay en base a la cantidad de combustible. Cada combustible tiene su propio AFR para lograr quemarse por completo. El primer número es la cantidad de aire y el segundo la cantidad de combustible. El diésel necesita 14,6 partes de aire para poder quemar una sola parte de diésel. La nafta o gasolina necesita 14,7 partes de aire para quemar una sola parte de nafta. El GNC necesita 17:1. Una parte es una forma de referirnos a algo y sirve para mantener una relación. Por ejemplo, cada 14,7 cucharadas de aire pondremos una cucharada de nafta y de esta forma lograremos hacer que todo el aire y toda la nafta se combinen y se quemen sin dejar desperdicio alguno. Esto se llama mezcla perfecta o estequiométrica. Todos los autos de producción en serie apuntan a este valor porque se obtiene el mejor balance entre potencia, economía de combustible y contaminación. Ahora, ¿qué pasa si salimos del valor perfecto de fábrica? Cuando usamos más combustible que aire, se dice que el motor está gordo o rico de nafta. Resulta ser que si utilizamos una mezcla con más cantidad de combustible y menos de aire de por ejemplo 12:1, veremos que la potencia aumenta. Esto se debe a que, al aumentar la cantidad de combustible en el cilindro, también aumenta la probabilidad de que una molécula de nafta esté en contacto con una molécula de aire, y de esta manera nos aseguramos que todo el aire del motor sea utilizado. El combustible sobrante no se quemará y no aportará potencia, pero ayuda en reducir la temperatura de la combustión. Todo elemento que cambia de estado líquido a gaseoso absorbe más calor de lo normal que si solo se lo estuviera calentando. Al reducir la temperatura de combustión, ayuda a que el motor trabaje más frío, permitiendo el aumento de potencia sin riesgo de comprometer el motor.
El GNC ya se encuentra en estado gaseoso, por lo que no se ve beneficiado de este fenómeno. Obviamente, al asegurarnos de que haya exceso de combustible, tenemos la contra de que cierto combustible se irá sin entregar su potencia y por ende, el consumo será mayor incluso cuando conduzcamos despacio. Otro fenómeno que ocurre es que se sentirá olor a combustible en el escape, el cual será muy molesto si conducimos con las ventanas bajas y nos detenemos en un semáforo. Finalmente, al haber exceso de combustible, los niveles de contaminación también serán mayores. Esto hace que se libere mayor monóxido de carbono a la atmósfera. En este gráfico puede verse todo lo mencionado. Mayor contaminación y más potencia. Ahora, ¿qué sucede si usamos poco combustible y exceso de aire? Esta condición se llama fino o pobre de nafta, y es cuando usamos un AFR mayor a 14,7. Al haber más aire, nos aseguramos que las partículas de combustible estén en contacto con partículas de aire. 16,1 suele ser el valor donde ahora nos aseguramos que todo el costoso combustible se queme y nos impulse. Como contra, no hay combustible de sobra para refrigerar la cámara de combustión, y además, el exceso de aire hace que la combustión sea mucho más caliente. En condiciones de máxima exigencia, el pistón puede derretirse. De todos modos, al circular a bajas velocidades, la temperatura no es tan alta como para dañar el motor, y de esta manera se puede ahorrar combustible. Sin embargo, las altas temperaturas también son un acelerador de reacciones químicas, por lo que favorece ampliamente a la formación de gases muy contaminantes, como el óxido de nitrógeno o NOx. Este gas se libera aún más cuando se usa diésel en lugar de nafta y es el responsable del smog, nube gris que cubre ciudades. La generación de NOx está limitada por las normas Euro, por lo que los fabricantes de autos no pueden usar estos valores de AFR. Sin embargo, en autos a inyección, los reprogramadores de autos suelen configurar la computadora para que a poco pedal de acelerador opere con valores de AFR finos y reducir el consumo de combustible. Al pisar a fondo el pedal, el AFR pasa a valores ricos y así obtener más potencia. El AFR es una de las principales razones por la cual el reprogramador de motores puede mejorar los valores de consumo y potencia respecto al fabricante, simplemente porque nadie lo controla. En autos a carburador pueden cambiarse los chicleres que se encargan de dosificar el combustible y así cambiar los valores de AFR, aunque estos serán fijos y por más que vayamos despacio, el sistema seguirá dosificando la cantidad de combustible elegida. Lo que limita el motor por alta temperatura si usamos el motor rápido con un AFR pobre o desperdicia combustible si lo usamos despacio, con un AFR rico. Otro detalle con el carburador es que la mezcla suele ser peor que con inyección, por lo que hay que trabajar con valores de AFR más gordos en caso que busquemos potencia. Pasemos ahora al sensor que se encarga de medir todo esto. La sonda lambda. La sonda se encuentra en el caño de escape y mide la presencia de oxígeno. Si hay mucho oxígeno es porque falta nafta y la mezcla está pobre. Si no hay oxígeno es porque hay mucha nafta y la mezcla está rica. De esta manera, el sensor nos dice cómo viene siendo la combustión, la cual puede variar según factores externos como la temperatura del aire, presión atmosférica, o hasta un inyector de nafta semitapado, el cual ahora debe inyectar más nafta para compensar. ¿Cuál es la diferencia entre AFR y lambda? Básicamente es lo mismo, solo que AFR está dado en partes de aire sobre partes de combustible, mientras que lambda es más simple, siendo 1 cuando la mezcla es perfecta, menor a 1 cuando está rica y mayor a 1 cuando está pobre. La ventaja de usar lambda es que no hay que recordar el AFR de cada combustible. Basta con saber si el número es menor o mayor a 1 para saber el estado de la mezcla.
Esto es muy útil cuando se queman varios combustibles como nafta con metanol, o por ejemplo, en un vehículo que funciona con GNC y con nafta, ambos con distinto AFR. Otra cosa a saber es que, tal como su nombre lo dice, sonda lambda, en realidad solo mide el valor de lambda y luego el display realiza la conversión a AFR. Si pasamos de nafta a GNC y la mezcla es perfecta, el display indicará 14,7 en lugar de 17 como si fuese GNC. O si usamos el mismo instrumento para medir diésel, tendremos que saber que si el instrumento dice 14,7, en realidad hay 14,6, que es el valor del diésel. Esto se debe a que la mayoría de los displays están calibrados para ser usados con nafta. Existen dos tipos de sonda lambda: la narrowband, que es mucho más económica y es la que usan casi todos los autos de fábrica. Es precisa en la zona de mezcla perfecta, pero luego solo nos dice si estamos ricos o pobres, pero no nos dice cuánto. Por eso suelen ser con aguja, ya que el sensor solo tiene una vaga idea de lo que sucede. Dado que es imprecisa fuera de la zona perfecta, las computadoras no suelen confiarse de este valor cuando hacemos variaciones con el pedal del acelerador y solo toman medida del AFR cuando el motor funciona estabilizado. Esto es para evitar que la mezcla quede fina mientras aceleramos a fondo y nuestro motor se sobrecaliente. Cuando la computadora no le hace caso a la sonda lambda, se llama lazo abierto. Cuando sí le hace caso, se llama lazo cerrado. No es muy útil para autos preparados, pero sí lo es para los autos de producción en serie, ya que trabajan con AFR de 14,7, zona en la que el sensor puede medir bien. Ahora, si planeas usar una narrowband con AFR de 12 a 1, entonces solo sabrás que estás rico, pero no cuánto. No podrás saber si estás en 11, en 12 o en 13, solo que estás rico. Para ser usada con autos a carburador ni siquiera vale la pena, a menos que solo busques seguridad de que estás rico y no pobre de nafta. Sería algo similar a ver el color de las bujías y ver si están negras o blancas. Sirve solo como sistema de advertencia y no para regular y calibrar el carburador. Solo sirve para trabajar en 14,7. Dado que la mayoría de los autos ya traen la narrowband, solo hace falta agregar el display y conectarlo a la sonda, haciéndolas muy populares y sencillas de usar. Pero recuerda, solo sabrás si estás rico o pobre, y no qué tan lejos del valor deseado. La señal emitida por la narrowband va de 0 a 1 volt, siendo 0 mezcla pobre, 0,5 estequiométrico o perfecto y 1 volt cuando la mezcla está rica. Luego tenemos la wideband. Viene solo en autos de alta gama o muy modernos. Este sensor mide en rango amplio, es preciso y rápido, pero muy costoso. Es totalmente confiable y útil. La señal emitida va de 0 a 5 volt, siendo 2,5 volt el valor de mezcla perfecta. Las sondas narrowband modernas y wideband también incorporan una resistencia calefactora que sirve para calentarse y poder tomar mediciones más rápido. La forma más fácil de diferenciar una narrow de una wideband es por la cantidad de los cables. Vamos a un ejemplo práctico entre la narrow y la wideband. En este momento el motor está quemando exceso de nafta y la mezcla se encuentra en 11 a 1. La narrow solo sabe que el motor está gordo, pero no cuánto, por lo que la computadora agregará aire lentamente hasta llegar a pobre. Una vez pobre, ahora agregará nafta hasta volver a pasarse y quedar oscilando continuamente. Obviamente todo esto es algo muy lento. Por esta razón los indicadores también se mueven de un lado al otro. Los indicadores digitales de narrowband no son muy recomendados porque prestan a confusión. La wideband, por el contrario, inmediatamente sabrá que la mezcla se encuentra en 11 a 1
y sabrá con precisión cuánto aire hay que agregar y dejar la mezcla en 14,7 en un solo segundo. Además, no nos olvidemos que una narrowband no puede trabajar fuera del valor perfecto. Tal como su nombre lo dice, narrowband significa que mide en un rango angosto, mientras que wideband mide en un rango amplio. La wideband es muy precisa en cualquier valor de AFR, por lo que suele usarse en vehículos preparados donde este valor ha sido alterado, sin importar si son a carburador o a inyección. Quiero resaltar que también escucharás a estas sondas llamarlas Hall Meter, que en realidad es la deformación de AF Meter, mal llamado. El Hall Meter no tiene nada que ver con AFR. Otra aclaración es que al soltar el pedal del acelerador, se deja de inyectar nafta, y como resultado, el indicador siempre mostrará exceso de aire. No hay que alarmarse al ver valores de AFR altos, ya que el motor no se romperá. Todos los autos hoy en día usan dos sondas lambdas, una en la salida del motor y otra después del catalizador. La primera se encarga de regular la mezcla del motor, mientras que la segunda sonda solo cumple la función de analizar los gases de escape después del catalizador, con el único objetivo de ver si el catalizador funciona correctamente. Y en caso que no, encenderá la luz del check para que reemplaces el catalizador o lo vuelvas a poner si lo sacaste. El catalizador solo se encarga de purificar los gases de escape. Existe la posibilidad de reprogramar la computadora y hacer que la luz no encienda por este motivo. ¿Cuál es la diferencia entre AFR y EGT? El EGT es Exhaust Gas Temperature, temperatura de gases de escape. Este sensor es muy barato y puede medir hasta los 1200 grados centígrados. Cuando una mezcla está fina, la temperatura de combustión se eleva y es visto por el sensor. Cuando la mezcla está gorda, la temperatura baja. Como los sensores son más baratos que una wideband, suele instalarse un EGT en cada salida del cilindro y así saber cuál de todos los cilindros está trabajando diferente al resto. Esto sirve para detectar inyectores fallados en un solo cilindro o al menos decirnos que hay un problema con ese cilindro en particular. Hay que saber que la gasolina se quema más eficiente entre los 500 y 800 grados Celsius en la cámara de combustión. Fuera de esa función, el EGT también sirve para detectar avance de encendido muy retrasado y entre otras cosas que hoy también son mucho más fáciles de detectar gracias a la computadora del auto. Comparte el video con tus amigos para que aprendan sobre el AFR. Deja tu me gusta y suscríbete al canal. También puedes seguirme en Instagram como Redman22_. Nos vemos en la próxima. Bien, ahora que ya tenemos claros los conceptos de AFR, lo que es una sonda narrowband y una wideband, ¿cómo se aplica esto? En nuestras motos, para poner una sonda wideband, por desgracia, hay que meter una centralita, porque nuestra centralita original de la moto no lo soporta. Nuestra centralita narrowband es de 3 cables. Entonces, claro, le metes una sonda wideband de 5 cables, ¿dónde lo enchufas? No va a tener conectores que controlen eso. Así que sí o sí hay que ir a una centralita de potencia. Las dos que tenemos son la Power Commander y la Rapid Bike. La Power Commander, a diferencia de la Rapid Bike, no actúa sobre el avance de encendido, solamente actúa sobre los inyectores. Permite meter una sonda wideband con unas centrales adicionales que la controlan. Incluso le podemos meter un reloj que nos indique cómo está la mezcla, si está en estequiométrico, si se pasa o se queda corto. Ahora os pondré un vídeo de Telemaco que en su día, allá por el 2005, 2007, no me acuerdo ahora el año, montó una Power Commander 3 o 2, no me acuerdo ahora tampoco, y le metió la wideband con el reloj que indicaba si estaba en estequiométrico o no. Ahora veréis la diferencia del ralentí de esa moto respecto a la mía cuando estaba caliente, que veíais que la aguja subía y bajaba.
visto, la moto del Telemaco con el Power Commander y la sonda Landa Wideband tiene un ralentí mucho más estable que el que tiene nuestra moto de origen. No llega a ser perfecto, pero vamos, comparado con el nuestro, un 90% mejor sí que es. El problema está en el precio de las centralitas. Aquí podéis ver en la imagen, por ejemplo, la Power Commander, la 5, está más o menos sobre 520 pavos. La 4 está en 414, pero, bueno, espera, le encontré en dos sitios diferentes por 414 y 520, exacto. Y luego tenemos el módulo para regular la gasolina, que va a 320, que será el autotune, para que lo pille en dos sitios diferentes. O sea, ese 520 le sumamos 320, son 840 pavos. Más, luego tienes que buscar también el reloj que veíamos en la imagen del vídeo de Telemaco, que nos indica la estequiometría de la mezcla. En resumidas cuentas, nos vamos cerca de los 1000 pavos, más o menos, para tener esto. Entonces, no sé si merece la pena. Porque una de las cosas buenas que sí que tiene la centralita es que podemos regular los niveles de gasolina para cada nivel de aceleración, para cada revolución. Por ejemplo, de 1000 a 2000 revoluciones podemos meterle más gasolina para que salga más rápido. Y luego arriba, en las revoluciones altas, en 10.000 o por ahí, bajarle la gasolina para que no consuma tanto. Se puede hacer un poquito de todo. Y todo esto configurable. Pero ya os digo, no sé si merece la pena. En cuanto a la Rapid Bike, está la Rapid Bike Racing solamente en 457. Aparte tienes unos extras también que podemos meterle, el Bluetooth, Wi-Fi, le podemos meter también un autorregulador de gasolina, pero vamos, si vamos sumando, también nos vamos entre eso y el test de banco de potencia nos vamos a los 1000 euros. Yo en su día puse una Power Commander 3, una Rapid Bike 3, no recuerdo exactamente lo que me costó. El banco de potencia lo hice en Madrid, en Castro Maroto, que hoy está intocable porque se dedica a las motos de competición, y en su día se podía ir, pero hoy me imagino que cobraba bastante por un mapa. Ahora os pondré un vídeo de lo que en su día puse yo en mi moto. Este vídeo que he grabado de cuando me hicieron el mapa de banco de potencia es del año 2005-2007, tampoco lo recuerdo muy bien. Al final del vídeo veis al maestro Francisco Cagua tapándose los oídos porque aquello tiene un ruido. Yo jamás me había imaginado el ruido de aquello cuando hacían un test de potencia. En fin, el tema es que con aquello conseguí que quitaran los dos baches que hay a los 4000 y 7000 revoluciones y la moto sí que era mucho más lineal. Con el mapa que te venían por defecto en la Rapid Bike ya se notaba mejoría en bajos. La moto es como si pesara menos al salir y fuera menos perezosa. Pero ya os digo, el dinero que tenéis que desembolsar para todo esto no sé si merece la pena. Gastarse casi 1000 euros en todo esto, porque además en altas revoluciones es que no vais a notar nada, porque la moto tiene tanta potencia que le sobra hasta por las orejas. Donde sí que se nota mucho es en bajos. Ya os digo que la moto es como si pesara menos al salir, es menos perezosa, pero en altas, a menos que entréis en un circuito y os pongan el cronómetro y bajéis un segundo o dos si es que podéis, no lo vais a notar. Esta que veis en la pantalla es la Rapid Bike, la Evo, que ya es carita. La Pro está más o menos por el mismo precio, ahora mismo. Esta es la Power Commander, la 5. Y ya os digo, si eso empezáis a sumarle accesorios, ¡ay, se me ha olvidado la mano de obra! Si contáis con accesorios, la mano de obra y todo, y la configuración, y un banco de potencia para haceros un mapa personalizado, sobrepasáis tranquilamente los 1000 euros, ¿eh? Así que por esta parte sí, notamos una mejoría en el ralentí, pero no sé si merece la pena por el dinero que hay que desembolsar. Luego, aparte de esto, hay otros aparatejos. Ahora os contaré qué hay por aquí. Bien, vamos a hablar de las otras opciones que tenemos, que son más baratas, pero tampoco sé si merecen la pena. Tenemos, por ejemplo, la primera opción dentro de las que hay, las más baratas, es el Accelerator. Accelerator es una pieza que se intercala en el termómetro que hay en la caja del filtro del aire, que lo que hace es engañar a la ECU de la moto
diciéndole que hay 10 grados menos de temperatura de los que realmente existen. Si por ejemplo estamos a 25 grados de temperatura ambiente, le marcaría unos 15. ¿Y qué se consigue con esto? Pues la moto, al pensar que hace frío, enriquece la mezcla. Al hacer la mezcla más rica, el ralentí mejora un poquito. Subirá un poco el consumo en general, pero la verdad yo en las dos motos anteriores que he tenido, tanto en la primera como en la segunda, le puse esta pieza y es que no se nota nada. Realmente no notas casi que nada. Y el ralentí está por el estilo, así que no sé si merece la pena. Hay también otras piezas. Mira el precio. El acelerator, aquí lo tenéis, 56 pavos. Aparte, portes. Otra opción que tenemos bastante potable es el casquillo para separar la sonda lambda del flujo de gases de escape. Este que veis en la imagen no es exactamente para la CAN 1200, pero más o menos para que os hagáis una idea. Esto lo que conseguimos es sacar la nariz de la sonda lambda de lo que sería el flujo de aire. Y aparte de eso, como si os fijáis, veis que tiene un agujerito pequeñito para impedir que la totalidad de los gases toquen la nariz de la sonda lambda. Con esto conseguimos que la moto crea que la mezcla está más pobre de lo que realmente está y enriquezca la mezcla. Al mismo tiempo, como no hemos desconectado la sonda lambda, no da error y como está oscilando, los valores de lambda se van moviendo, no marcará avería. Es una opción también bastante potable. Dice la gente que lo ha utilizado que mejora un poquito el tema de la lentilla. Más que nada por el tema de que se enriquece la mezcla. Pero tampoco es la solución perfecta. Es una opción más. Hay quien le va bien, hay quien no. Ahí la tenéis. En su día en el foro, Francisco Cava fabricaba casquillos de estos específicos para la CAN 1200. No sé si seguirá haciéndolo. Pero vamos, que también podéis encontrar por internet. Es una opción más a tener en cuenta. Otra opción que tenemos es el AF Chiep, que es este de aquí. Vamos a verlo. Este lo que hace es engañar a la centralita, se intercala entre la sonda lambda y la centralita. Tiene unos cableados originales para no tener que cortar nada y lo que hace es que engaña a la centralita diciéndole que la mezcla está más pobre de lo que realmente está. Entonces la centralita lo que hace es enriquecerla. Sí que es un producto un poco más elaborado que el anterior, que el acelerator, pero claro, si miramos el precio, 214 pavos, pues chico, como que no. Además, por ese precio podríamos encontrar también un emulador de lambda, que ni siquiera engañaría, o sea, ni siquiera tendría en cuenta los valores de la sonda lambda, sino que los emularía, porque claro, si le estamos dando todo el rato a la centralita un valor de lambda fijo, entenderá que está averiada la sonda lambda y la moto pasará a modo de emergencia y no funcionará como debería ir. Entonces, esta también descartada por el precio. Otra opción que podríamos aplicar, que yo apliqué en la primera, pero no recomiendo, es desconectar la sonda lambda. Con esto la moto mejora, pero ya os he dicho que la centralita, al tener la sonda lambda desconectada, entrará a modo de emergencia y sí, el ralentí irá mejor, la moto irá más redonda en general, consumirá un poquito más, pero a medio o largo plazo os podéis cargar el catalizador. Así que cuidadín con esta opción de desconectar la sonda lambda porque tenéis el problema que os he dicho. También podéis meter un escape sin catalizador y guardaros el original o el que tengáis con catalizador aparte y utilizar uno sin catalizador para ir circulando por ahí. Pero claro, si os pillan, denuncia el canto y a la ITV ni de coña. No la paséis ni de coña. Así que la opción de desconectar la lambda descartada. Resumiendo, tenemos la opción de las centralitas que son muy caras. Aparte del ralentí, también te mejoran lo que es la inyección de la moto, haciendo la moto más lineal, eliminando los baches de 4.000 y 7.000 revoluciones. La moto sale mejor desde abajo, porque le hemos, bueno, según hayamos modificado el mapa, le podemos enriquecer para que salga mejor en bajos, que es lo que yo noté. Pero ya os digo, esta opción de las centralitas, tanto Rapid como Power Commander, con todos los accesorios, y sin más, si metemos una sonda lambda o wideband, se va o sobrepasa los 1.000 euros. Luego tenemos la opción del acelerator, que ya os digo yo que no he tenido en dos motos y no he notado nada, y en esta tercera ni lo voy a montar. Y luego tenemos la opción o bien de un emulador de lambda o el AF7, pero ya os digo, también por el precio descartado. $200 para un emulador que le dice a la EQ que meta más gasolina, eso casi lo mismo lo tenéis con un acelerator que vale 50. Eso es 150 pavos menos. Pues nada chicos, si tenéis en cuenta todo esto y además
que el tema del cambio de marchas no lo vais a poder solucionar de ninguna manera porque las marchas largas son como son y siempre que vayáis en población, independientemente de que tengáis centralizar Rapid Power Commander, que lo habéis ajustado todo perfecto y tal, siempre que entréis en población la moto va a pegar más o menos y en más o menos grado cabezazos, porque las marchas son muy largas. Entonces, esta moto no está pensada para circular a 10 km por hora. O sea, mínimo 40 de eso la moto como que tironea. Vayas en primera, vayas en segunda, da lo mismo. En fin, pues eso es lo que os quería decir sobre el tema de los tirones, que son como Cataclón de la primera, marca de la casa y en más o menos grado van a estar ahí. Los podemos disimular, los podemos mejorar, pero del todo no creo que los lleguemos a quitar nunca.